Buenos días, jóvenes del grupo segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a su clase de garantías fundamentales y derechos humanos. En esta quinta semana, que es la última semana del módulo, quinta clase, se les informa que desde el domingo está la actividad en plataforma que cierra hoy a las 23:29 horas, la quinta actividad, y su examen final. Su examen final debe de abrir a las 11, pero con horario de Chiapas sería a las 12. Y también el examen debe de ser entregado el día del martes a las 23:59 horas. Por lo tanto, les agradeceré el cumplimiento tanto de su actividad final, la quinta, como de su examen, el examen final. El examen final tiene un valor de 50 puntos y sus actividades 25 puntos las dos últimas. Para que cierre 25 y 25, 50, y su examen 50, sería el 5%. Bueno. Vamos a dar al inicio de la clase de hoy continuando con las garantías de seguridad. Las garantías de seguridad jurídica son la base principal para cualquier sistema jurídico, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional debe encontrarse en los demás, por lógica, de tal forma que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto en estado de indefensión. Es muy importante que ustedes conozcan estas garantías también, así como ya vimos las de igualdad, las de libertad, las de propiedad, las garantías sociales. Estas garantías de seguridad jurídica son muy importantes, pues, por ejemplo, les puedo decir una sencillita. La garantía de seguridad jurídica del principio de presunción de inocencia. O sea, de entrada hasta que haya una sentencia condenatoria que quede ejecutoriada, o sea, que esté firme, ya sea que se haya impugnado o no, bueno, ya quedó firme, bueno, entonces ahí sí podría decirse que puedo ser culpable de alguna conducta delictuosa, pero mientras tanto no. Por eso, otras garantías de que está prohibida la retroactividad, sí está en perjuicio, pero más no en beneficio. Hay ciertos requisitos también en los juicios, sobre todo aquí, jóvenes, los principios, sobre todo el principio de legalidad, es uno de los que consagran nuestra Constitución, que se tienen que apegar las autoridades a lo que dicen dichos artículos. Y en caso de no apegarse, pues ahí tenemos el juicio de amparo, creado por, ¿alguien se acuerda quién creó el juicio de amparo? El padre del juicio de amparo. Ya lo había yo mencionado anteriormente. Don Manuel Crescencio Región Alcalá García, le quitaste ahí a su papá. Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Muy bien, Oscar, cuando todos terminaron. Bueno, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas, familias y posiciones, o bien sus derechos, están respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una afectación en ellos, debe ajustarse a los procedimientos que la ley obliga. Sí te puede afectar un derecho, pero hay que ajustarse a lo que dice la Constitución. No es nada más por sus pistolas. O sea, aquí mis chicharrones truenan y lo voy a hacer así. No. Por eso el juicio de amparo es un juicio de control constitucional, porque una autoridad federal va a supervisar qué están haciendo las autoridades, y si el acto que tú estás reclamando, primero van a ver si existe, y si existe, ver si se apegó la autoridad a la Constitución para poderlo emitir. Eso es lo que van a hacer
van a revisar la constitucionalidad del acto que tú estás reclamando. Por eso qué bueno que contamos con la institución del juicio de amparo. Bueno, abran sus constituciones en el artículo 14 constitucional que señala el principio de la no retroactividad de la norma. Se establece el derecho fundamental a la vida, la libertad y de sus propiedades, con excepción de que se imponga pena por actualizar una conducta tipificada como delito. Señala que la aplicación de la ley se ajustará exactamente a lo dispuesto por las normas y que las sentencias deberán ser según la interpretación de la ley. Bueno, si ya tiene su constitución, ¿quién nos puede ayudar con el artículo 14, por favor? Yo, profe. A ver, la señorita Adriana, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muy bien. ¿Qué entendiste de eso respecto que, bueno, está prohibida la retroactividad? A ver. Es el caso que está, es como del caso que estábamos hablando la vez pasada, ¿no, profe? A ver, Sobre el del ejemplo de que no, o sea, usted me dijo que no podían quitar el carro, sino pues tenían que hacerlo pues ante pues los tribunales, o sea, un juicio que se seguía, ¿no? Es algo así. Eso sí, mira, vamos a volver a leer, mira. Primero dice el parrafito, el primero, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sí se permite la retroactividad, pero en beneficio. Ahora, lo que tú dices, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a la ley. O sea, tiene que haber un mandamiento por escrito de una autoridad en donde se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué son las formalidades esenciales del procedimiento? En que en el juicio se hayan respetado las reglas del procedimiento, en el juicio de que se trate, de dónde emane o se dicte la orden que se va a aplicar. En este caso, como decíamos, en un retén, que te quieran quitar tu carro y todo, y no hay ningún mandamiento, y no hay nada, pues sí se estaría violando el artículo 14 en este sentido. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. O sea, no te pueden agarrar, si es que tienes 8 elementos, o sea, por una cuestión de revisión, porque pues primeramente tiene que haber un juicio, se tienen que cumplir las formalidades esenciales del procedimiento de ese juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que está reclamando.
sea, ¿qué quiere decir? Las leyes de, si hoy me pasa, pues las leyes de ayer para atrás, que estaban vigentes, son las que se deben de aplicar. Por eso, esos retenes son ilegales. Lo hacen supuestamente para checar, supervisar. A ver, Oscar, ¿quiere preguntar? Adelante. Oscar Leonardo, aquí le escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días. Eh, disculpe, hablando de eso, de lo que usted está hablando, de que nadie puede ser molestado en su persona y propiedades y todo eso que dice el artículo 14. Bueno, yo Sí. tengo a mí me pasó un acontecimiento no hace mucho, desde en el que yo iba en mi auto y pues me detuvieron saliendo de la esquina de la glorieta de mi casa y pues me pararon los agentes de seguridad pública y pues ahora sí que pues yo me puse yo aferrado de que no y que no y que no y y ya después me quisieron revisar y todo eso y me citaron el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, No sé si está familiarizado con el artículo. mira, tienen ahí tengo aquí el Código Nacional también. Mira, dime una cosa, Sí, el qué está es arriba? El cuando es Código, constitución, el- es oficial. mira, ¿qué está arriba? El Código Nacional o la Constitución? Pues La está Constitución. por la supremacía constitucional, la Constitución. Así es. A Así ver, es, pero pues ahora sí que pues ya me querían hasta cachetear y no, no, pues es que, ¿sabes qué? Es que no hay fundamento legal para estar afectando al ciudadano y todo lo que hacen es una arbitrariedad. Si tú checas en el, ¿cómo se llama? En el Código Nacional, Código Civil, Código de Justicia Administrativa, Código Penal. Si tú revisas lo que es ¿cómo se llama? En la Constitución, vas a ver que efectivamente el Código Nacional no puede estar en contra de la Constitución. Eso es así es, algo. así. Y yo pues se me hizo, Ellos por el se poder de me la. hizo raro y pues No, el 290, o sea, ¿sabes qué pasa con ellos? Ellos están buscando cuál es su argumento legal para poderte revisar, sobre todo cuando el ciudadano se fleta, o sea, no quiere, mire, yo mis derechos humanos, mis garantías, y a ellos les vale, ellos te sacan cualquier artículo, y ¿sabe usted qué dice? Y ellos no son abogados, en primer lugar, no son abogados. y no, pero lo curioso es que uno de los oficiales bueno, que era el que era, supongo yo, el comandante que estaba a cargo de la unidad, pues era licenciado en Derecho y me mostró su cédula. Y casualmente, pues yo atrás en el auto, en el asiento de atrás, pues tenía mi Código Nacional de Solo, Procedimientos Penales y pues, yo quiero pensar que si hay alguna revisión, con eso se quieren justificar. Por ejemplo, que hay una investigación de un carro robado. Ah, o están buscando el carro. O alguien sí, que cometió, bueno, pues, pero no es la forma. No es la forma. pues sí, Profe, Sí, de hecho, pues fue pues saliendo de mi casa, o sea, a una esquina de mi casa. No había no, revisión, ni retén, ni nada por el estilo. no, es que no puede agarrar a la policía y te paro y ya. Lógicamente, mira, hay la policía, como no tiene los instrumentos legales para poder proceder como ellos quieren, pues tienen que recurrir a la arbitrariedad, como en este caso, digo, a ti te pasó, sales de tu casa, tu carro, que si vas a visitar a novio o vas a trabajar, de repente te paran, te dicen que bajes usted, o sea, eso es una arbitrariedad, porque te están afectando en tu persona, en tu propiedad, en tu posesión. Mira, ahí tengo acá, a ver, para que, y tú mismo me vas a dar la respuesta. El que profe, hay, yo tengo una duda. dime, Con lo que estaba diciendo usted sobre si el carro, o sea, fuese robado o algo, de todas maneras,
no tienen el derecho de quitártelo. Sería como dice el artículo 14, que se presenten de los tribunales, o sí tendrían, o No, sea, es como, que no. Si estás cometiendo un delito y te detienen, bueno, todo carro, vehículo, o sea, persona, se lo van a llevar. Pero si no hay eso y de la nada quieren parar, bueno, simple y sencillamente, aquí mira, en el sistema anterior final, el sistema inquisitivo, pues tenían que hacer muchas cosas porque se aprovechaba y que el Ministerio Público era una autoridad que tenía fe pública, pero fe pública en sus investigaciones, no fe pública como la de los notarios. O sea, si el Ministerio Público te decía, no, que después que declaró, se hace constar que el señor tal se retiró, salió a la calle y se fue, cuando realmente te tienen en una celda. Entonces, porque lo decía el Ministerio Público, ya era un dogma, había que creer, pero sabiendo de que incurrían en irregularidades, aprovechándose precisamente de esa fe pública. Y decían además que el Ministerio Público, pues es una institución de buena fe. Eso era el sistema inquisitivo. Ahora, en el nuevo sistema acusatorio, las cosas han cambiado. Ya no viene siendo lo mismo. Ya se volvió este sistema más legalista. Ahí tengo acá ese artículo que menciona su compañero del 290. A ver, mira, ¿dónde está? Ay, Dios, ¿dónde acabó? Aquí está, por aquí está. Mira. A ver, ¿cómo te llamas, Leonardo, verdad? Oscar. Oscar. Dice 290. Ingreso de una autoridad al lugar sin autorización judicial. Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando uno sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. O, número dos, se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. Están hablando de un lugar cerrado. La calle no es lugar cerrado, es un lugar, digo, está abierto, o sea, es un lugar público. En los casos de la fracción 2, cuando se da el consentimiento, la autoridad que practique el ingreso, o sea, ingreso es entrar a, ellos están en la calle, no están entrando a ningún lugar. El ingreso deberá informarlo dentro de los 5 días siguientes ante el órgano jurisdiccional, o sea, ante el juez. A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efecto de ratificarla. Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante. Ahora te pregunto, Oscar, ¿de qué están hablando ellos? Están hablando de revisar calles, o sea, revisar coches en la calle, en la vía pública, este artículo. A ver, interprétalo y me lo puedes explicar. Pues, pues Ya, por acabo de obviedad, pues leer. tácitamente, pues está hablando ¿De qué se ¿Mande? está hablando? ¿De qué se está hablando allá? Pues se está hablando, pues, pues tácitamente un lugar cerrado y pues, Así dice, mira, como le digo, o sea, está, yo me puse estará que justificado, no, y escúchame, estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial. O sea, te chamaquearon. O sea, a un abogado con colmillo, por así decirlo, retorcido por los años, no me van a venir con el cuento de que, oiga, bájese, ¿qué momento, de qué se trata? Normalmente tú te bajas porque, como dicen, aquí nada debe, nada teme. Pero si tú no quieres, te puedes oponer. ¿De qué se trata? Pero muchos piensan que cuando tú te opones es porque algo estás ocultando. Te bajas y bueno, hay unos que no quieren bajarse por temor a que les vayan a sembrar algo. Pero si tú te das cuenta, ahí tengo aquí el 290, sí, yo por lo puedes tú leer y es más, llévalo contigo en tu coche para que te diga que ese artículo se refiere a ingresar al lugar cerrado sin autorización de juez, porque para poder entrar a una casa, una orden de cateo, tienen que tener autorización del juez. Y aquí como van a entrar porque pues alguien está pidiendo auxilio,
quieren matar a alguien, están gritando, bueno, puedes entrar, este es el artículo aplicable. No tienes que ir, no puedo entrar, le voy a pedir al juez la orden de cateo, porque entonces a la persona a la que estén haciendo algo, pues va a terminar mal. En ese caso, puedes aplicar el artículo 290, tu policía, para poder ingresar de estas dos maneras, que sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. El caso que alguien esté gritando, auxilio, ayúdenme, por favor, me están golpeando. Bueno, ahí sí se puede meter la policía, porque qué tal si un marido está, como dicen, abatanando, está golpeando violentamente con todas sus fuerzas a su mujer, y pues ahí pues no van a esperar, tienen que entrar para efecto de repeler esa agresión, sobre todo. Aquí lo dice, que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. ¿Qué tiene que ver este artículo con tu coche, Oscar? Pues realmente ninguno, porque a lo que se refiere el primer apartado de este artículo es que pues son las características de un delito, Así la es, agresión real, actual e inminente. así es, la posibilidad de una conducta, de un hecho delictuoso. Así se menciona ahora. Un hecho delictuoso. Así es. Y mira, y ahorita te marearon, como dicen legalmente. Te marearon porque te están mostrando un artículo que no se aplica a tu caso concreto. Y si aún fuera, tú te vas a la Constitución. O sea, de ahí, o sea, tú le sacas la Carta Magna y ellos te sacan un naipe. No puede ser. O sea, Así es, y de hecho, pues igual argumentaron que pues si no era robado el vehículo y pues me tomaron mis datos para revisarlo, creo que en la sí, puede venir así tu carro. plataforma México para que pues conste de que pues el vehículo no es robado, pero pues Lo pueden revisar donde quieran. Sí es cierto que se ha dado el caso que cuando compras coche, pues puede resultar robado. Y ahí pues estás andando en un carro robado y eso es posesión de vehículo robado. Podría constituir un hecho delictuoso en flagrancia y detenerte en ese momento, pero ya, digo, tú puedes alegar que así lo compraste y todo. Pero eso es, te dijeron en un momento que si tenían reporte de robo a tu carro. no, en ningún momento, solo me dijeron que para verificar si no tenía reporte de robo. No, Y pues me querían revisar a mí y revisar el auto y pues, bueno, es que ellos deben agarrar. Bueno, ¿qué carro tienes, Oscar? ¿Mm? mande, ¿Qué marca es tu coche? es un Seat Ibiza. Ok, el Ibiza. Bueno, puede entrar a revisar los vehículos que tienen reporte de robo de SEAT. Y bueno, dice, ahí viene SEAT. A ver, ve cómo hacen en Estados Unidos, que te pueden parar, checa la placa y es lo primerito que tienen que ver, que la placa corresponda al vehículo. Y si dice, bueno, tu placa corresponde a un Voltio, entonces ahí hay un problema, porque no es la placa de ese carro. ¿Qué está pasando ahí? Eso es otra cosa. Pero no así. El artículo 14 te protege en estas circunstancias. Hubiera dicho, no, pues yo no me voy a bajar, no tengo y todo. Y si ya, y los grabas, como hacen en el Face, y ellos saben de que no, mire usted, o sea, resulta que ellos son más licenciados que tú. Pues Este es así el es, pues problema. como le comento, yo la verdad no me bajé por lo mismo de que pues ya aquí donde yo vivo, pues ya se han dado casos de que pues se bajan las personas alguna droga y pues lo utilizan para excusa para llevarlo, para darle su vuelta, para bajarle el dinero y pues yo no, y no me bajé y pues sí, ya me querían jalar de ya casi de los pelos, pero pues, No, lo pues que ya lo que hice pasa, mejor sabe que me retiré y pues mira, es que lo que les pasa, les aflora, mira, normalmente te paran a veces para nada más sacarte dinero, meterte miedo, o sea, de que tú estés así trabajando. es. Oye, ¿en dónde mira, yo te voy a decir una cosa que pasó.
Hace, ¿qué? 21, hace 23 años, yo era su procurador de la zona norte. Y sabíamos, aquí yo estaba aquí en Cancún, hubo la cuestión de que cuando estuvo la tránsito, la corrupción, hasta no más, que detenían vehículos a la entrada de la Colosio. O sea, donde tú vienes circulando antes de llegar al tribunal, ahí estaban guardados. En una ocasión me llevaron detenidos a 4 elementos porque los agarraron por extorsionando. Y eso me ocasionó un roce con el director de tránsito. Y oye, vea los judiciales, que en momento no son mis judiciales, son policías de la Procuraduría de la institución. No, es que bueno, aquí lo que pasa que ellos habían alegado que los ponían a trabajar y que tenían que reportar. ¿Y qué fue lo que pasó? Un domingo, un sábado, fui a dar mi vuelta donde había un corralón ahí por la Colosio que se quemó. Y yo regresando, una moto, párese usted ahí, así. Yo estaba en un Jetta, párese usted ahí. Está bien, ¿qué pasó? Oficial, buenos días. A ver su tarjeta de circulación. Cuando tú sacas tu tarjeta de circulación de tu cartera y abres, ellos están sobre la cartera a ver si traes dinero. Le di mi tarjeta de circulación, su licencia, está. Oiga, no sabe usted que venía tanto, que esto, que te empiezan a... No, oficial, yo así humildemente, no lo sabía, discúlpenme. No, entonces cuando te van a pedir el título, lo primero que hacen, disculpe usted, don Luis, ¿dónde trabaja? Y no me quedó de más decirles quién soy. Sí, de hecho eso me preguntaron, igual que a qué me dedicaba. Es lo primero que me preguntaron. ¿A qué Pues, te dedicas? no tengo trabajo por la pandemia, no tengo trabajo. Pero si te dicen, no, pues yo trabajo en tal lugar, tiene dinero. O sea, esa es o sea, oye, por amor de Dios, no porque tú estés en algo ilegal, dedicado a algo ilegal, y ellos te preguntan, ¿a qué se dedica? Tú le vas a decir, pues yo vendo tal cosa. No, no es así. Entonces, sale sobrando que diga, bueno, ¿cuál sería lo correcto preguntar? Usted, perdón, es usted profesionista, alguna cosa, digan, no, bueno, no tiene estudios o tiene nada más la secundaria, la prepa, y después, oiga, ya le voy a preguntar a qué se dedica, o sea, pero no de sopetón, porque después de a qué te dedicas, viene donde te empiezan a presionar de que venías a una velocidad excediéndote de los límites, que si no estaba prendida alguna luz y si la tenías prendida, pues en ese momento yo vi que no estaba prendida. Ahí empiezan con la sacadera. Entonces, esa vez, cuando el oficial le dije, bueno, ¿qué se le dice usted? Saqué, entonces, ahí también mi identificación. No lo quería yo hacer porque no estoy. Hombre, licenciado, por ahí hubiera usted empezado, se puede usted retirar. Si se lo hacen a un humilde ciudadano, no porque yo tenía el cargo, no, pero se lo dije. Usted me paró, no, olvídese de quién soy. Usted me paró por supuestamente los límites. A ver, su número económico de la moto, y lo reporté. Se tuvo que estar dale y dale para acabar ese vicio que había, que estaba afectando a los ciudadanos. Sí es cierto, al final el director tuvo que renunciar, porque conmigo, oye, porque la ciudadanía ya estaba harta de que nos estuvieran extorsionando ahí en la entrada de la Colosio. Estoy hablando de 1998 aproximadamente. Y esta era la realidad. Pero el 14, te vuelvo a decir, Oscar, te protejo. Te estás dando cuenta en la conversación que estamos teniendo aquí en clase, que lo que quisieron, como decía el niño verde, que chamaquearon. El que me dice, no, es un licenciado que me mostró la cédula. Dime qué tipo de licenciado va a aplicar este artículo a tu caso particular. Dime, tú eres alumno, estudiante de Derecho que está empezando, te lo estoy explicando con la Constitución en la mano y el Código Nacional.
el 14 y el 290. Estás viendo que el 290 para lo que te pasó no tiene nada que ver. O sea, tú le sacas la Constitución, la Carta Magna, y ellos te sacan un año. Entonces, pero sí, pero por eso tu escudo siempre debe ser la Constitución. Y si ellos ya se ponen rejegos y te quieren bajar a la fuerza, a una cosa así, grábalo, porque ya eso es abuso de autoridad. Estarían incurriendo en un delito contra la persona. Desgraciadamente, miren, cuando tú estás trabajando del lado de la autoridad, lógicamente quieren que tú te pongas de ese lado. Incluso tengo unos reportes de periódico donde salió mi pleito de que pues yo no estaba del lado del gobierno diciendo, no, pues está bien lo que hacen los policías. Si estoy viendo que lo que están haciendo no es lo correcto, y yo como autoridad, pues si me quedo callado, soy cómplice. No, no se puede permitir eso. ¿Qué tal una pobre persona que acaba de cobrar y está viendo cómo va a pagar sus gastos para que le estén quitando su dinero? No, jóvenes, no. Acuérdense, vamos a ver en filosofía, el mundo del ser y del deber ser. El mundo del ser es la realidad, lo que ven ustedes, lo que palpan, lo que oyen, lo que ven, lo que respiran. Eso es la realidad. Pero habría que ver si la realidad se está cumpliendo con las normas, porque si no, hay que actuar como si debe ser. Ese es el deber ser. Aquí la policía pues, está actuando quizás por presiones, vicios, como usted lo quiera, pero no es lo correcto. Me dice, ¿para qué pasó, oficial? Bueno, ya después usted permite sobre qué asunto. ¿Cuál es el motivo por el cual se me paró? Ah, que por su vehículo, ¿qué tiene el vehículo? O sea, en primer lugar, el hecho que te paren es un acto de molestia. El acto de molestia, como dice la Constitución, sobre todo la ley de amparo, tiene que estar fundamentada jurídicamente el por qué te voy a molestar a ti. Pero si no hay ningún fundamento legal para que yo te pueda molestar jurídicamente hablando, ¿por qué lo hacen? Ahora me dijiste, no, es que había uno que es licenciado, que hasta su cédula me enseñó. Dios mío, ¿dónde está? O sea, ¿dónde ese licenciado? Pues no es por ofender a las instituciones, porque la institución no tiene nada. Entonces, ¿cuál estudió? Lógicamente que están buscando un pretexto, esa es la palabra, un pretexto legal para que puedan estar haciendo esas cosas. A mí me muestran esto, ¿qué tiene que ver esto? Por favor, o sea, y aunque me sacaron, o sea, sácame la Constitución y que la Constitución diga que lo que estás haciendo es lo correcto. Acabas de mencionar la supremacía de la Constitución. Ya vieron que ya hubo una reforma en el 2011 donde los derechos humanos ya están en rango constitucional. Como dice en esta Constitución, los derechos humanos reconocidos, los tratados internacionales donde México sea parte y las garantías individuales constituyen ahora, acuérdense de la pirámide que vimos de Kelsen, de las jerarquías de las normas, ahora la punta de la pirámide son esas cosas. Antes veías la pirámide, abajo los tratados internacionales y seguías bajando. Ahora no, están al mismo rango en los derechos humanos y todo eso. Por eso es importantísimo, como yo les había mencionado, en sus escritos, siempre agregar como fundamento legal el artículo 1, donde dice que las autoridades están obligadas a observar, a respetar, a vigilar los derechos humanos de las personas. Tienen que, esto, vean, yo casi no tengo mis muelas, pero esto conmigo solo se nos va a dar la experiencia, los años, por medio de los cuales se adquiere la experiencia, y jóvenes, el no dejarse. Esto es muy importante. Miren, no sé si hayan tenido ustedes oportunidad
de ver la película del difunto de Robin Williams, que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Era un grupo del maestro con sus alumnos que daba clase y los hacía libres de pensamiento para razonar, decidir y todo, que eso es importante. Tenemos igual la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de las ideas, ya lo vimos en la clase pasada. La libertad de imprenta, bueno, la libertad de poder escribir, pero solo siempre tiene sus limitaciones cuando no atente a la moral y a terceros. Pero por eso, Oscar, es muy importante. Por eso quise la clase de hoy, adentrarnos en las, ¿cómo se llama? En las garantías de seguridad jurídica, porque qué bueno, mira, salió un ejemplo, que fue tu caso, estás viendo que tu caso no fue correcto como por la policía, sino que tú estás en lo correcto señalando el artículo 14 constitucional. Bueno, nos queda ya casi un minutito para que cuando regresemos vamos a continuar con el estudio de estas garantías individuales. Prepárense para el artículo 15. Ahora que venga el corte, nos volvemos a conectar y continuamos con la clase de hoy de garantías fundamentales y derechos humanos. Y ya ven que bueno que intervienen, hay el debate, la exposición del problema y se aclara qué es lo que debe ser. Regresamos, jóvenes.